Ya vamos a trabajar con razón y proporción. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de razón. ¿Qué nos dice el concepto de razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. Y se escribe como lo tenemos acá en la presentación, A dividido en B, donde el numerador se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. Y esa razón se lee como A es a B. ¿Qué es lo que pasa con la razón? Cuando nosotros hacemos esa división, si yo trabajo esta división y digo que A dividido en B, me va a dar un valor. Y ese valor, que sería un K, se llama valor de la razón. Este K, que es el resultado entre esa división, es el valor de la razón. Un ejemplo sería, por ejemplo, tenemos el 2 quinto. Eso es una razón donde el 2 sería el antecedente y el 5 sería el consecuente. ¿Y cuál es el valor de esa razón? Tendríamos que hacer la división. 2 dividido en 5. Esto nos da 0, será un 0. El 5 en el 20 cae 4 y sobran 0. 0,4 que estaría siendo nuestro valor de K. Y ahí ya tenemos lista nuestra razón. Ese es nuestro primer concepto. Luego tenemos la proporción. ¿Qué es lo que es una proporción? La proporción es una igualdad de dos razones. Ya vimos el concepto de una razón que era una división. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la proporción? Tenemos dos razones y las igualamos. Y obviamente estas dos razones van a ser igual a un mismo K. Que si yo hago la división de cada una por separado, tengo que obtener el mismo K. En la razón tenemos que en la proporción tenemos que nuestro A, que el valor que está acá, el antecedente de la primera razón, con el consecuente de la segunda razón se llaman, voy a ponerlo, se llaman externos. Y los otros, el B, que sería el consecuente de la primera razón, con el antecedente de la segunda razón, se llaman medios. Entonces, en la proporción hay un teorema que dice, en toda proporción se cumple que la multiplicación de los medios es igual a la multiplicación de los extremos, conocido como producto cruzado. Entonces, si yo tengo una proporción, para verificar que esa proporción está correcta, multiplicamos los medios y multiplicamos los extremos y llegamos al mismo valor, es porque es una proporción. Ahora, ¿cómo se lee esta proporción? Se lee A es a B como C es a D. Y todo eso es igual a un K proporcional. Entonces, veamos un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos es 3 décimos es igual a 15 partido en 50. Ahora, hay que verificar que esas dos razones sean una proporción. Y para eso vamos a aplicar el producto cruzado. Entonces nos quedaría 3 por 50 es igual a 10 por 15. 3 por 50 son 150 y 10 por 15, 150. Por lo tanto, esta sí es una proporción, porque se cumple que la multiplicación cruzada llegamos a los mismos valores. Y otro ejemplo, 2 partido en 7 es igual a x partido en 9. En este ejemplo tenemos una diferencia con el anterior. En el primero teníamos que demostrar que eso era una proporción. Y ahora en el segundo estamos diciendo que eso sí es una proporción y lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del x.
Entonces, multiplicamos cruzado y nos quedaría 2 por 9 es igual a 7x. Como tengo que despejar el x, ese 7 va a pasar dividiendo. 2 por 9 es 18 y el 7 pasa dividiendo. Por lo tanto, nuestro x es igual a 18 dividido en 7. Y eso es el concepto de proporción. Y luego tenemos dos tipos de proporcionalidad, una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que ocurre con la proporcionalidad directa? En la proporcionalidad directa tenemos cuando estas dos variables que nosotros vamos a trabajar son directamente proporcional cuando las dos aumentan. Si el x aumenta, la y también aumenta. Entonces eso se llama una proporcionalidad directa y es lo que está mostrando el gráfico. Si se dan cuenta, es una recta que tiene una pendiente creciente, positiva. Cuando nosotros tenemos este tipo de proporcionalidad, la razón de nuestras variables nos va a dar nuestro K proporcional. La división al X lo divido en Y me da nuestro K proporcional en las proporcionalidades directas. ¿Y qué es lo que pasa con la proporcionalidad inversa? En la proporcionalidad inversa tenemos las mismas dos variables, pero acá ocurre algo diferente. Cuando una variable va aumentando, la otra va disminuyendo. Si la otra va disminuyendo, la otra va aumentando. Siempre van en dirección contraria. Una aumenta, la otra disminuye, disminuye, la otra aumenta. Entonces, en este caso, se llaman proporcionalidad inversa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Para encontrar nuestro K proporcional de una proporcionalidad inversa, lo que tenemos que hacer es multiplicar las variables y ahí vamos a obtener el K proporcional. Y con eso ya estaríamos terminando lo que es razón y proporción.